El presente video es la continuación de todo el proceso que se nos pide. En este caso es el desarrollo de los procesos requeridos en la fase de análisis y diseño. En este caso hacemos las operaciones del sistema, que es el registro tanto de usuarios como de clientes. En posteriores casos, actualización, consulta y estadística de la información que se presente. Asimismo, se presentan las conexiones entre MySQL y NetBeans, corriendo todo con el controlador de XAMPP. A continuación, mi compañera Rocío hace la explicación de la base de datos desde MySQL. Primero se crea una base de datos que se llama agencia. Después lo usamos y se crea una base de datos llamada cliente, que contiene el ID cliente, que es nulo, autoincrementable, y la llave principal. De ahí nombre con varchar 30, apellido con varchar 30, teléfono con varchar 10 y correo con varchar 30. Y para ver si está clara, vamos a las lecciones con clientes. Ahora vamos a pasar a explicar el código para la conexión entre la base de datos y una pequeña interfaz para ver si está bien la conexión que explicamos en el anterior video. En este caso, el único cambio que se hace es en la línea 22 o en la línea que se encuentre la conexión entre el driver con la conexión de MySQL, es declarar el mismo driver, el localhost, y cambiar nada más el nombre de la base de datos a utilizar. En algún caso, la contraseña, como se explicó en el video anterior, en este caso se utiliza la base de datos agencia y posterior a ello se desarrolla el código y el JFrame para poder tener la interfaz que nos explica mi compañera Micaela. Una vez hecho la conexión a la base de datos, tenemos el JFrame, que es prácticamente donde aparece la tablita con todos los datos insertados para hacer la llamada conexión hacia la base de datos de MySQL. Tenemos estos recuadros que son prácticamente lo que vamos a utilizar para poder hacer la conexión o mandar a llamar todos los datos que tengamos en la base de datos y que nos puedan arrojar en esta parte. Vamos a la parte del código. En la parte de este código es donde mandamos a llamar prácticamente el nombre del cliente para que en sí nos aparezca al momento de consultar, que es el query, el nombre que prácticamente es esta tablita, a las que hacemos referencia para que en sí, al momento de llamar, nos pueda dar los resultados. También hacemos la conexión hacia la tabla, haciendo el select con el nombre, el apellido, el teléfono, el correo y haciendo referencia a la tabla que vamos a pedirle los datos prácticamente, que es la tabla cliente. En esta parte, pues prácticamente son los nombres de las secciones de la tabla, para que nos pueda aquí dejar toda la consulta de los datos del cliente. Al momento de hacer la conexión,
podemos correrla. Al momento de correr lo que tengamos en la base de datos, como se vio anteriormente, tenemos ya algunos datos insertados. Al momento de hacer aquí la consulta, lo vuelvo a correr, ponemos Carlos, la ponemos a cargar y ya nos aparece los datos del cliente, que prácticamente ya es lo que tenemos en la base de datos. También tenemos lo que es la tabla para el usuario, que mi compañera Nadia nos va a explicar. De manera más clara, en cuanto a la organización interna de la información, para tener un sistema más claro y preciso dentro del software a desarrollar o la interfaz, tenemos la tabla usuario dentro de otra base de datos, que es la información interna de la empresa, es decir, mediante el ID del usuario, que debe ser de valor entero, no nulo, es decir, que debe ser completado el campo y es autoincrementable de acuerdo a cada registro que se haga. Posterior a ello hacemos el registro del nombre, los apellidos, el correo, y como parte más organizada o para más seguridad dentro del proceso, hacemos la validación o el registro de una contraseña para poder crearla. Podemos ver que dentro de la tabla ya tenemos registros. Vemos que como parte interna y dentro del proceso, hasta cierto punto se muestra la contraseña de cada usuario para ver quién es la persona que interactúa con la información. Cabe mencionar que la información que se tenga del usuario también puede acceder a información del cliente. A continuación se explica la parte en NetBeans en cuanto al código y al JFrame de la misma interfaz, explicado por mi compañera Yerisol. En esta parte del proyecto y del proceso que estamos llevando, es de manera muy similar a lo que tiene que ver con la formulación de cliente. Sin embargo, aquí van a generarse ciertos cambios en cuanto al driver, igual a la conexión y en cuanto a la dirección del localhost. Tenemos que diferenciarlo con otro nombre para que sea de manera más viable la localización. Esto, como se está subrayando en el preciso momento, esa es la dirección en la que vamos a ir, nos vamos a dirigir en cuanto a lo que tiene que ver con usuario. También, como se hacía mención, se tiene que hacer cambios en el JFrame en cuanto a lo que es la conexión. Vamos a tener datos muy similares a lo que es nuestra tabla o nuestro sistema de base de datos de clientes, pero la diferencia la vamos a tener en esta en cuanto al password. ¿Esto por qué? Porque la herramienta o el registro de usuarios es de manera interna hacia la empresa. Entonces, es necesario para los administrativos conocer quiénes son las personas que ingresan mediante una contraseña que les permitan hacer las modificaciones o los registros necesarios y quede esta evidencia dentro de esta base de datos. Dentro de la codificación que manejamos, estamos viendo en cuanto a la diferencia que estamos haciendo, que debe tener un nombre, un apellido, un correo, y en este caso vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con una contraseña o un password, que es la manera que diferenciamos esta tabla de usuario con la de clientes. Posterior a esto, vemos toda la codificación de esta parte, lo corremos para apreciar cada uno de los elementos que
eso requiere. Como anteriormente también tenemos una base de datos ya precargada o que ya hemos llenado. Aquí tenemos algunos usuarios a los que podemos hacer uso y que en la parte visual, en la parte de la tabla podemos ver y colocamos un nombre de un usuario, lo cargamos y ya nos aparecen los datos correspondientes a este usuario, generando una contraseña con la cual ésta puede acceder al sistema sin ningún detalle. De manera general, esta fue la explicación de las dos interfaces, tanto de la forma externa como de la interna que se tendrán en los procesos de usuarios para el desarrollo de software.